tardes, ¿cómo están? Estamos en vivo en Esta Boca es Mía y hoy vamos a dedicar el programa a los Yo no soy culpable. Yo no soy torturador, es lo que plantea el jefe de seguridad Zuloaga. Vamos a estar conversando con su abogado defensor, razón por la cual quedó fuera del viaje al Mundial. Yo no soy culpable, también lo plantea el vicepresidente. No tenemos mucho más para sumar en ese tema hoy. De hecho, esperábamos que tal vez la mesa política del Frente Amplio tuviera algún aporte, pero su presidente en realidad dijo que si bien el tema se trató, no se avanzó más que conversaciones en el momento. Así que eso lo vamos a dejar de lado. Pero quien también se plantea yo no soy el culpable, o por lo menos eso dice el abogado Juan Fagundes, es, ¿se acuerdan del caso del abuso en la escuela de Flor de Maroñas? Que la fiscal había pedido la formalización de un hombre que había sido, digamos, señalado por vecinos y familiares de los niños y que supuestamente legitimaba el hecho de que efectivamente el abuso había tenido lugar dentro de la escuela. Bueno, pues ADEMU, la Asociación de Maestros del Uruguay, contrató al abogado penalista Juan Fagundes por entender que las cosas no eran como la fiscal lo planteaba y el caso dio un vuelco. Vamos a tratar de entender por qué. Tenemos en este momento un móvil pronto con Diego Travieso y con el propio abogado Fagundes. Antes repasemos qué plantea el abogado. La Asociación de Maestros decidió contratar los servicios del abogado Juan Fagundes porque la decisión de la fiscal Sabrina Flores de formalizar una acusación contra un hombre legitimaba que la situación de abuso de los niños había sucedido dentro del predio escolar y en el horario del recreo. Recordemos que la fiscal acusó a un hombre que fue declarado incapaz como responsable de 2 delitos de abuso sexual, especialmente agravado, y uno de ellos en grado de tentativa. Para el abogado Fagundes, que basó su informe en las declaraciones de las maestras y los partes con las declaraciones de los niños y las madres, y también los informes peritos forenses, existen 8 contradicciones de los denunciantes que ponen en duda los hechos. Son contradicciones muy importantes. Para Fagundes, la fiscal Sabrina Flores apostó al éxito del proceso y no se preocupó por esclarecer los hechos. Y aparece un imputable que no puede ni hablar. Ni hablar. Defenderse de ninguna manera. Ahora, la Asociación de Maestros presentará el informe de Fagundes a las autoridades de primaria y evalúan posibles acciones contra la decisión de la fiscal. Bien, antes de ir al móvil, me gustaría una breve ronda de panel sobre este caso. ¿Le sorprende o no le sorprende? Hay un abogado ahora que de alguna manera está planteando que la fiscal no actuó como debiera, que de alguna manera trató de ponderar que resultara exitoso el proceso, ¿no? Más que investigar. Es grave un planteo de esta naturaleza. ¿Qué opinan ustedes? Hay que ver en qué se basa lo que vamos a escucharlo ahora el doctor Fagundes, ¿no? Sí. En qué se basa esa afirmación. Tomado así de buenas a primeras y sin conocer los fundamentos, es un tema que hay que seguir con atención. ¿Estaba tan claro como originalmente se planteó? Aquí tuvimos posiciones divididas respecto a si debían o no las autoridades salir a tomar medidas claras o medidas urgentes sobre las maestras, sobre la directora. Sí. Y información que yo tenía en ese momento me decía que había otra versión de los hechos. Hay otra versión de los hechos. Hay algunos datos que me siguen llegando de parte del entorno, de la escuela y demás, que no coinciden en absoluto con el relato de la otra parte. Creo que corresponde escucharlo a Fagundes, que es quien maneja esa información con mayor claridad y después conversar sobre el tema. ¿Estamos prontos? Sí. Brevemente, recuerdo perfectamente que teníamos matices, por lo menos en ser algo más cautos. Recuerdo que yo estaba en esa posición. No obstante eso, digo, primera cosa de una obviedad. Cualquier persona, grupo, colectivo que siente que de alguna manera hay una rueda que está aplastando su discurso, su relato, sus derechos, está bien que recurra a la justicia. Eso está bien. En todo caso, el riesgo que corremos en estos asuntos, madres, maestros, perder el eje y centro del verdadero tema que son los niños, ¿no? Bien, para repasar, recuerdan que el camino más directo en aquel entonces fue cuestionar la responsabilidad efectivamente de la escuela y puntualmente de la maestra, porque según el relato de la mamá, bueno, había un niño que había dicho, señora, a mi amigo lo agarraron y no le creyeron y que la clase siguió y no se notaba la ausencia del otro chico, en fin.
efectivamente la responsabilidad estaba bien clarita allí, ¿no? En lo que remite a la responsabilidad que le compete al centro de enseñanza. Después está quien efectivamente perpetró el abuso, ¿no? Ahora, a mí me gustaría ir a lo medular, porque en definitiva esto que plantea Fagundes abre tanto la cancha para otros lados, que a mí me gustaría saber si de pique por lo pronto hubo abuso o no hubo abuso. ¿Hay discusión en eso? ¿Hay duda en eso? ¿O eso está claro? Buenas tardes para los dos, Diego Travieso y el doctor Fagundes. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Es un tema realmente muy delicado. ADEMU, el Sindicato de Maestros, llega a Juan Fagundes porque la fiscal, a formalizar esta situación, da por bueno que fue en la escuela, que fue en el recreo, con los testimonios que lo vimos y lo hemos debatido aquí en el programa. Vamos a preguntarle primero, como vos decías, Fagundes, muy buenas tardes. ¿Hubo abuso, no hubo abuso? Y realmente hay muchas contradicciones que usted maneja. ¿Qué es lo que más le sorprende de este caso? Bueno, ¿qué tal? Sobre si hubo abuso o no hubo abuso, nosotros no nos manifestamos. A nosotros se nos contrató para investigar sobre lo que había en la mesa, por decirlo de alguna manera, y llegar a conclusiones respecto de si había pasado algo, como se había manifestado por las víctimas o sus familiares, adentro de la escuela. Lo que nosotros encontramos del material que tuvimos acceso y del propio que recogimos a través de las maestras, del cuaderno de informes diarios de la escuela y todo lo demás, es que en ningún momento existe o aparece ningún elemento que ponga a ese supuesto adulto que fue formalizado por la Fiscalía adentro de la escuela y mucho menos atacando a este niño. Eso es básicamente en lo que constó nuestra investigación. Si el niño, afuera de la escuela, donde fuere, ha padecido algún tipo de abuso, no fue objeto, ni tiene por qué serlo, de lo que nosotros investigamos o analizamos de todo el material. Victoria, te escuchamos. Bien, entonces, queda claro cuál es el objeto de su investigación. Ahora, el sujeto formalizado como presunto culpable de este abuso, al margen de si fue dentro de la escuela o no, vamos a separar los tantos. En su investigación, ¿para usted es posible que sea efectivamente el sospechoso al margen del lugar? ¿O también estamos ante un caso en el que se señaló a alguien demasiado rápido? No, bueno, justamente... nosotros no era el objeto, pero aparece en la investigación la forma en cómo dieron con este sujeto. Y es una forma que yo te diría que en cualquier juicio que se presente se toma como prueba ilícita, ¿no? O ilegal o ilegítima, por lo menos. ¿Por qué? Porque creo, no sé cuál, una de las madres, salen a buscar a algún individuo o se choca con un individuo que está cerca de una volqueta, le saca una foto, no sé si la comparte con otra persona o no, y terminan mostrándoselas a los niños, lo que es, terminan reconociendo esa foto, no inmediatamente, pero sí. Toda esa tarea de pesquisa ¿cómo te podría decir? No es una prueba que legitime el reconocimiento de los niños. Lamentablemente, te digo más, hasta están arruinando la prueba que determina si fue o no el sujeto por la manera en que lo hicieron. Bien, pero a ver, permítame, Fagundes, la pesquisa no sirve como prueba o es ilícita porque implica una forma de reconocimiento de niños del supuesto sospechoso. ¿O porque, a ver, yo me imagino, ¿no? Mañana pasa algo, la policía no da con el sospechoso, la víctima dice, no, pero yo si lo veo lo reconozco. Y viene alguien con una foto y me dice, ¿es él? Y digo, sí, ¿ahí no vale? Si la pesquisa se tomó el trabajo la gente de hacerla, y no la policía, por ejemplo, ¿no tiene valor? ¿O en este caso no tiene valor porque son niños? No. Hay niños y niños, pero en principio los niños pueden reconocer personas. Entonces, el tema es que el reconocimiento está arreglado, ¿no?
El reconocimiento requiere ciertos pasos y cierta forma de hacerse. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos correctos? Y bueno, se detiene a la persona, se conduce, se buscan personas similares, se ponen en una rueda de reconocimiento y se le dice a la persona que entre varios que tienen que tener similitudes, que es lo más difícil, pero se trata de no poner personas muy diferentes entre sí. Si es un pelado, tenés que buscar pelados, por lo menos para poner al lado, ¿no? Sí. Y esas reglas no se cumplieron, ¿no? O sea que cuando los niños lo reconocen y esa fotografía se le da a la policía, se le detiene y no se vuelve a hacer, no se siguen los pasos que usted planteaba, no se consiguen las personas parecidas como para hacer todo este proceso protocolar, digamos. Yo creo que no. Yo no intervine ya en ese momento. Yo te estoy hablando de cómo surge el sujeto en el expediente. Pero entonces, ¿cómo sabe que se hizo una pesquisa que no fue lícita o que no se cumplió con la formalidad del protocolo? Porque surge del expediente, que son las madres que salen a buscarlo, le sacan fotos y se las mandan por WhatsApp. Bien, pero tal vez después la investigación siguió el curso correcto y con esas fotos hicieron el resto del procedimiento. ¿O no? No, porque los que reconocen esas fotos son los hijos. Entonces ya están inducidos a la cara de la persona. Bien, ahora entiendo el punto. Y luego, yendo concretamente al lugar, ¿no? Que es por lo que en realidad usted es contratado, para ver si se puede deslindar la responsabilidad del centro educativo. Cuando habla de las contradicciones, que justamente pone en duda a lo que llega la fiscal, ¿cuáles son esas contradicciones? Bueno, sin entrar en detalles, pero hay contradicciones, por ejemplo, en este sentido. Hay 3 o 4 versiones que refieren a el lugar donde sucedieron los hechos, qué pasó antes, qué pasó después, si el atacante era un niño, si el atacante era un adulto, si el atacante estaba con ropas de una manera o estaba de otra manera, si le dijo determinada cosa o lo invitó a jugar al fútbol en esa especie de preámbulo, que inclusive hay una especificidad sobre eso porque no había pelota, sino que se jugó con una botella de plástico. Después eso desaparece en la versión de otro niño, que dice que actuó de una manera, primero dice que no sabe nada, después dice que se actuó de una manera, después dice de otra. Después ese niño sigue también contradiciéndose en otras instancias, no solo en la instancia ante el Ministerio Público, no solo en la instancia de las madres ante las maestras y ante la policía, sino que ante los propios peritos también hay contradicciones. Y también hay un hecho que llama poderosísimamente la atención, que tiene que ver con la fecha. Todo el relato, hasta el día 20, era que los hechos habían sucedido el día 11. Después de que el niño testigo aparece en escena y relata como si hubiera estado efectivamente allí, o con las contradicciones que te estoy diciendo, se dan cuenta que este niño, el día 11, no estaba en la escuela. No estaba en la escuela. No, no estaba en la escuela. Sí. No había ido a la escuela. Ni él ni su hermano por afecciones, enfermedades, no importa. Entonces el relato cambia para el día 10. A mí me llama mucho la atención por 2 cosas. Por la insistencia que había sobre el día y porque el relato cambia después de que entra en escena este testigo. Inmediatamente, el mismo día, se cambia al día 10, como acomodando la situación. Sí. Entonces, yo repasaría todo este tema. Quiero también decir algo. El interés de la Asociación de Maestros del Uruguay en hacer este trabajo
era para tener firmemente, poder decirlo públicamente firmemente, que hay elementos que indican que dentro de la escuela no pasó nada. El relato de que el niño entró a la clase y le dijo a la maestra que había sucedido algo, no es verdad, porque hay otros elementos que sostienen que no es verdad. Como ser la actitud de esos propios niños, ya sea el día 10 y el que fue el día 11. Que no se compadecen con que primero a la maestra le dijo que había pasado un hecho tan desagradable, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo se puede entender ante tanta contradicción entonces que la fiscal haya procedido como procedió? La fiscal lo que hace es tomar una medida cautelar sobre un sospechoso de los hechos. Sí. Eso es, eso formalizar es pedir una medida cautelar sobre el sospechoso. Todavía los hechos no se han sometido a juicio. Bien. Entonces, por lo tanto... ¿Y entonces era necesario que Demus lo contratara? Porque si recién empieza el proceso, ¿no se adelantó a Demus en contratarlo? Digo, yo no sé si era necesario o no. Yo lo que sé es que me contrataron porque habían sentido la necesidad de dejar excluido de este tema todo lo que se había dicho públicamente a través de medios de comunicación, ¿no? Bien. Ahora, las contradicciones, más allá de los testimonios sobre cómo ocurren los hechos, usted señalaba que había contradicciones también sobre dónde ocurren los hechos. Esas contradicciones, ¿alguna versión ubica los hechos fuera de la escuela o siempre estamos hablando dentro? ¿O en el baño, o en el patio, o en el...? ¿Ahí también hay versiones encontradas? Siempre dentro, sí. Siempre dentro. Bien. Bueno, que es a lo que se interesó esta gente, ¿no? Bien. Entonces, yo repito, de ninguna manera podemos afirmar que no sucedieron hechos de esa magnitud o menos o con quién. Nosotros nos abocamos a analizar lo que tiene que ver con la escuela. Bien. ¿Y cómo seguiría su trabajo en concreto? Porque, en definitiva, ahora, ¿qué va a haber? ¿Dos causas paralelas sobre un mismo asunto? Usted tiene un momentito, si yo tengo que hacer una pausa. ¿Puedo contar con usted en un ratito? Sí, sí. Bien, entonces sí. La respuesta la esperamos para después de esta primera tanda, ¿sí? Disculpen, pero ya venimos. Para que no tengas que elegir